Buenos días a todos, todas, todes. Seguimos con las charlas en cuarentena. Seguimos con los periodistas, en este caso un periodista especializado en varios aspectos, digamos, en varios rubros, en varios ítems. Pablo Roma, bienvenido y millón de gracias por aceptar esta charlita informal, digamos, ¿no? ¿Qué Preséntate, por tal? favor. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy Pablo Roma, soy periodista, hace 25 años me dedico al rubro, trabajo más específicamente en el rubro de combustibles, estaciones de servicio y además soy periodista parlamentario y me dedico también a temas gremiales y políticos. Vos me habías preguntado por el tema de las estaciones de servicio y bueno, la idea es hacer un panorama de lo que se está pasando a nivel nacional con este sector, que es un sector pyme, por ahí más especial a los de las pymes que uno típicamente conoce, porque tienen por ahí otros parámetros de fondos, de valores, de precios también, De algunas volumen de negocio, diferencias, digamos. volumen de negocios, y por ahí hay varias unidades de negocio en un mismo negocio, digamos, en una misma compañía o firma, y bueno, entonces también el producto también es muy específico, y bueno, hoy el producto, lo que es lo que es el combustible, el fluido, a nivel internacional, está todo patas para arriba, porque bueno, hablan de que hay un valor negativo, que el WTI, el precio del petróleo internacional de Estados Unidos, bajó a -0, que están pagando porque se lleven el petróleo. Sí. Eso no es, en los hechos no es tan así, sino que eso es más en la computadora, en lo que uno baja los parámetros, Sí, de hecho se pone recuperó el los valor, ¿no? Hoy está de algoritmos, vuelta cerca de los $10. cerca de los $10. Hay que recordar, en el año 98 llegó a estar $8 en el año 98, cuando no había coronavirus ni nada, había una crisis, creo que fue la crisis de México en aquel momento, la crisis del Golfo en el año 98 también, pero bueno, después se recuperó. Digamos que son productos especiales también, ¿no? La única productora genuina de petróleo en Argentina es YPF Sí. y bueno, y Pan American, pero YPF tiene casi el 60% del mercado minorista también, entonces actúa también como reguladora. Depende qué gobierno haya y qué estado, qué ideología Sí, tenga el sí, gobierno en cada momento, sí, YPF claro. se mueve de acuerdo a esa ideología. ¿Por qué Así que hablaste bueno, de las únicas petroleras específicas? ¿Por qué nombraste exclusivamente a PAE y a YPF? porque son las que producen. Ajá. Después las demás son refinadoras o son importadoras. Ahora tenemos lo que es Raízen, que es de Shell, es refinadora, y Action también es refinadora, pero bueno, básicamente se mueven con el crudo de YPF, Bien, en este perfecto. caso. Bien Y aclararlo. sí, sí, sí. Y después hay nuevas ahora, que por ejemplo, que uno ve la marca Gulf, que también es otra petrolera, que no es Gulf, sino que es Pampa Energía, si no me equivoco, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, es una de esas petroleras que importan Ajá. crudo, importan combustible, que esas son las que mejor la están pasando ahora, porque están importando a precios muy bajos y acá venden al mismo precio, Sí, claro. aunque si bien no venden el volumen de ventas normal, pero están haciendo un gran negocio y lo hicieron antes también, porque el crudo estaba bajo antes del tema del coronavirus, había bajado mucho. Así que como acá el precio del combustible no se toca, como a diferencia por ahí en Estados Unidos, si vas a ver hoy los precios en Estados Unidos en las estaciones de servicio, se derrumbaron. Sí, sí, no me acuerdo qué empresario el lunes uh-huh. comentó que tienen congelado el precio hasta el 31 de diciembre en la Argentina. Claro, pero igualmente Y él lo va decía a como seguir. algo problemático y en Uh-huh. realidad debiera haber bajado el combustible terriblemente con los precios que hay, Sí, ¿no? sí, Si nos eso guiamos es lo que realmente por los siempre. precios internacionales. Pero bueno, no se va a dar. El precio va a quedar así hasta fin de año, como bien decís vos, como bien dice esta persona. Pero bueno, hay que ver lo que va a pasar también con el negocio minorista, porque está,
como cualquier otra pyme, si bien esto es diferente, no se sabe cuál va a poder seguir y cuál no. Yo creo que va a haber algunas que van a cerrar y bueno, y que va a ver cómo sigue todo, porque todo esto realmente se hablaba del precio del barril criollo, que le llaman, que es un precio subsidiado. Sí, sí. Se hablaba de $45, asegurarle a las provincias productoras un precio de $45 el barril. Recordemos que lo que está debajo de la tierra es de la provincia, no es de la nación. ¿Sí? Exactamente. Y Pero todo sin lo que hay embargo, abajo del piso sí, nuestro es de claro. la jurisdicción que lo tiene, digamos. Claro, entonces en ese caso siempre las petroleras tienen que arreglar con las provincias, el tema de los precios, la producción, etcétera. Pero el problema es que ese barril criollo o ese proyecto de barril criollo estaba dentro de un proyecto de ley de hidrocarburos, de renovar toda la ley de hidrocarburos que tenía el gobierno, Sí, que sí. lo iba a presentar en marzo y que con este tema de la pandemia, bueno, Sí, en quedó stand-by. postergado y también está bajo 7 llaves porque nadie sabe de qué se trata ese proyecto. Sí, sí. De hecho, Hay aquel algo, proyecto que presentaron, como que estaba firmado por Nielsen, quedó medio en la nada, ¿no? claro, por eso nadie lo sabe, nadie lo conoce. El Ujú. proyecto de ley de hidrocarburos, el nuevo proyecto, no se conoce. Lo que sí se hablaba de que YPF iba a quedar como la productora eh, de, de crudo tradicional, de crudo convencional, especificado en territorio argentino y que después se iba a fomentar la producción Exportación. y la exportación de shale gas en dólares como para generar divisas. Bien. Entonces se le mantenía un precio especificado, cuasi congelado, para la producción nacional, para las empresas, las pymes, la logística, el consumidor común, y se exportaba el resto del petróleo y el gas, el shale gas en dólares. Y se fomentaban, que vos sabés bien, el ingreso de empresas dolarizadas, digamos, a lo que es Vaca Muerta Sí, o sí. los otros yacimientos. Pero bueno, con esto nadie sabe qué va a pasar. Te hago una consulta, atento que estamos hablando de YPF. Hay rumores o hubo rumores este fin de semana y en los diarios y en los medios el lunes de que hay una intención, no sé qué nivel de intención, si del 1%, del 99%, de estatizar el 49% restante de YPF atento a la baja del valor del crudo. ¿Lo ves potable? Digo, Y desde el Congreso como periodista parlamentario, ¿lo ves potable? ¿Comentarios que hubo? es que eso tiene que ver también con la ley de hidrocarburos, que Ajá. hay que ver qué dice la ley de hidrocarburos. Puede haber proyectos de ley, o sea que en el Congreso muchas veces presta confusión en la opinión pública, porque cuando se presenta un proyecto de ley, por ahí en una noticia lo dan el título como que va a pasar tal cosa, Sí, y en claro, y realidad es después un lo proyecto de modifican ley. 100 veces. Y a veces no, a veces queda solo en el proyecto. Habría Sí, que ver de dónde viene ese proyecto, si viene del gobierno, porque por lo general estamos acostumbrados en la Argentina que se presentan proyectos de ley, por ahí se mide el trabajo de los legisladores en base a la cantidad de proyectos presentados, ¿no? ujú, Y por ahí presentan cualquier tipo de proyecto y depende la relación que tiene cada legislador con los medios, es el título. sí, Entonces, claro. por ahí te dice, no sé, no sé, viene un legislador opositor, te presenta un proyecto y te dice, los políticos se van a bajar 30% el sueldo. Y en realidad no es así, en realidad es un legislador o un bloque de la oposición o del oficialismo que dice, presentó un proyecto para que se baje el sueldo. Sí, En sí, realidad después tiene que aprobarse con mayoría en diputado, después tiene que pasar a senador y después tiene que ser firmado por el Poder Ejecutivo. O sea que simplemente es un título. Y hay miles, millones de proyectos en ese sentido que después quedan como títulos de diario. Y lo mismo pasa con esto. Ya te digo, lo único que está dando vuelta ahora en el Congreso para ser aprobado es el tema del impuesto a las grandes riquezas, nada sí, más. bien. Y por eso está la polémica de que si el Congreso trabaja o no trabaja, que Sí, sí, claro.
los legisladores opositores, que son los que hacen lobby a favor de las grandes riquezas, salieron a decir que el Congreso no trabaja, cuando ellos también son parte del Y Congreso. porque si no van a tener que votar por la negativa y van a quedar demasiados Claro. puestos. Claro, Sí. entonces es así. Bueno, entonces, así funciona la democracia en la Argentina y creo que va a seguir funcionando así por mucho tiempo y más ahora, donde se exacerbó la figura presidencial a causa de esta crisis sanitaria eh, de manera geométrica por ahí, y aparte teniendo en cuenta que es un gobierno de raíz peronista, que después, bueno, veremos en las acciones cuán peronista es o no, ¿no? Pero, digamos, de raíz peronista lo es. Volviendo un poco al tema que nos trajo a la reunión, pero bueno, nada, uno a veces toca temas paralelos y a veces nos vamos por la rama, pero bueno, volvamos. ¿Cómo afectó el tema de la cuarentena, de la pandemia a las estaciones de servicio? Se habla de una disminución en las ventas de combustible de un 30-40%. ¿Qué pasa con la nafta? ¿Qué pasa con el gasoil? ¿Qué pasa con el GNC? ¿O qué pasó con el GNC, nafta y gasoil? No se vende nada, porque la gente no está Parado en la todo. calle. Sí. Directamente no se vende nada, y al ser actividad esencial, tenés que mantener abierto el establecimiento. El lugar. Claro, y con ciertas restricciones también, porque hasta hace unos días había muchas estaciones que tenían los mini mercados o tiendas de conveniencia completamente cerradas. Sí, sí. Ahora los pudieron abrir para delivery o para comida al paso, con un mostrador a la calle, digamos, pero cerrado, que eso más o menos les da algún margen de recuperación, pero siempre teniendo en cuenta que no pueden competir los minimercados con los almacenes de cercanía. No, claramente, son bastante más caros, no sé si mucho más caros, pero son más caros. Y a veces no son caros, pero está en el imaginario popular que son más caros. Ajá. A veces no lo son tanto, pero está en el imaginario popular que ir a comprar una gaseosa a una estación de servicio la vas a pagar el triple de lo que vale en el chino, por ejemplo. Sí, puede ser. A veces es así, a veces no. Pero bueno, lo que sí, a nivel combustibles no se vende nada, simplemente te digo, lo que sí más o menos se mueve es el tema del gasoil, y no en los centros urbanos, sino que en las zonas más cercanas a las actividades de agroindustria o a las rutas donde circulan los camiones, que están circulando también como actividad esencial, y nada más por ahora. ¿Han tenido problemas con la circulación? ¿Han frenado camiones? No, en general me comentaban que los transportes de carga a veces no los dejan entrar a las ciudades. No sé el tema de los combustibles, qué es lo que pasó. A eso no te puedo decir, porque eso ya es más tema de logística. Lo que yo consultando con emprendedores del interior, vos me decías de Junín y eso, sí. Ellos no tienen problema, de hecho reciben camiones y suelen cargar lo que son las mochilas más que nada, porque vienen cargados los tanques de otro lado, ya o del mismo lugar de origen, viste que tienen los camiones tienen los tanques y después tienen una mochila, que es como un suplemento de carga. Sí. Y bueno, pero no han tenido problema. Lo que sí dicen que lo único que circulan son camiones, que entran a las playas son camiones. O sea, son pocos los autos. Y por ejemplo en La Rioja, tenemos que toda la zona de La Rioja, el gobernador prohibió la carga de nafta a las motos, porque dice que es una forma de restricción, pero también afectó a las motos del delivery, por ejemplo, o a otro tipo porque viste que en el interior mucha gente se maneja en moto. Por la general, las personas... Sí, están motorizadas, sí, claro. De escasos recursos usan moto, y por ahí vos ves, qué sé yo, en Rosario, vos ves un ciclomotor con 3 o 4 personas arriba y ninguna con casco. Entonces surgió en los últimos años la prohibición de cargar nafta a motos sin casco. Sí. En todo el país. Pero en el interior vos ves mucho, y más en centros urbanos o suburbanos, que la gente entra a cargar nafta en bidones. Entonces trae el bidón porque no tiene el casco, o no tiene los 2.000 pesos, 3.000 pesos que le sale el casco para comprárselo,
Sí, Entonces sí. carga la nafta en el bidón y la tira después En la moto. en la moto. Y desde la Cámara de La Rioja, volviendo al tema, desde la Cámara de La Rioja denunciaron, hablando conmigo ayer, y está esto publicado en surtidores.com.ar, Bien. que se está revendiendo ilegalmente el combustible, la nafta, a 110 pesos el litro, No te como puedo creer. parte de, sí, como parte de zafar de la situación en los barrios más carenciados. Como no se puede cargar nafta, la gente va con su auto, o con su auto viejo, Sí, claro, carga nafta, nafta y carga después nafta va a y los después barrios a... lo revende con una manguera, chupa Sí, el tanque el viejo truco. y está haciendo la diferencia con eso, con todo el peligro que esto significa, Pero porque ¿cómo? no es peras y manzanas, sino que es material altamente explosivo Sí, y inflamable, con, claramente. inflamable. Así que eso lo denunció ayer la Cámara de Salta, en diálogo con nosotros ahí en el portal surtidores.com.ar. Estas Bien. son cosas que, bueno, lo que pasa con la cuarentena, la inactividad y también la necesidad, ¿no? Para no decir el hambre, pero la Sí, sí. necesidad. No, bueno, ahora ya se están viendo en algunos lugares, Capital Federal, Gran Buenos Aires, el interior del país, gente que realmente le está pasando muy mal, no mal, Sí, realmente con el tema de la comida, ¿no? La cantidad sí, de gente sí. que se ha sumado a los comedores y a Ujú, las ollas, lamentablemente, ¿no? Ya veníamos golpeados y bueno, ahora esto terminó de golpear terriblemente, ¿no? Yo creo ujú. que, como comentaste vos, va a haber empresas que van a sobrevivir, así sean pymes o micropymes, pero va a haber un porcentaje importante, quizás el 20, el 25% de empresas, o van a cerrar o van a ser absorbidas por otras, van a ser compradas, así como en Sí, los 90 pasó la globalización. Creo que después sí, de la pandemia va a haber también un porcentaje amplio de compras de empresas, ¿no? Sobre todo pymes. sí, 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 de compra o de cierre solo. Sí, sí, o las dos Vamos. cosas. Y por ahí hay que ver, en los 90 pasó, volviendo al tema de estaciones de servicio, que hubo un surgimiento casi geométrico de las estaciones denominadas blancas. Las blancas son las estaciones aquellas que se les caía el contrato con las petroleras porque no podían sostenerlo, porque no vendían o porque a la petrolera ya no le interesaba el nivel de ventas que tenían, Y salían con su nombre y, propio. y vendían solo o sin nombre o nada, o Uh -huh. simplemente por eso blancas, y conseguían combustible a los mayoristas por ahí eh, a, a menor precio, depende de las épocas, a menor precio que la petrolera o a mayor, dependiendo, porque a veces cuando había exceso de combustible, la blanca ganaba mucha plata porque lo vendía más barato por ahí que una estación de bandera. Sí, sí. Y después eso cambió, se dio vuelta, y entonces las blancas se fundieron todas porque tenían que vender a un precio mucho más grande que la estación de bandera. Y ahora se había normalizado y había surgido un nuevo negocio que era el de las low cost, llamadas low cost, que ya no son tan low cost, que son las nuevas, son petroleras nuevas que incursionan en el mercado, por ejemplo, comprando la mitad de las estaciones de lo que es Puma por un lado y Gulf por el otro, que compraron la cadena de estaciones, lo que era Petrobras y Oil. Sí, sí. Eh, y hay algunas más chicas que pues, tenemos Líder Oil, que son algunas estaciones de servicio que eran blancas en el interior de Córdoba, Santa Fe y alguna zona de La Rioja, que han comprado estaciones chiquitas. Más que comprados son contratos pequeños que se hacen y se les renueva toda la estación, se le pone un nombre nuevo, una marca, digamos, una imagen, y que llaman low cost, que está Líder Oil, y hay otra más que es, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo, que está en Capital hay una, que es en la calle Rivadavia, cerquita del 11, que era una Petrobras, que ahora cambió también. Bueno, son que están ingresando al mercado, entonces ya prácticamente no hay estaciones blancas. Bien. Así que bueno, habrá que ver cómo evoluciona eso, porque bueno, con este tema, todas las previsiones o los panoramas los estudios de mercado están todos cayeron, porque bueno,
nadie sabe qué va a pasar. Te hago una consulta, atento a esto, y previendo que pueden ingresar nuevos jugadores al mercado de estaciones de servicio. ¿Es Sí, fácil el acceso a tener una estación de servicio? ¿Es complicado? ¿Es complejo? Digo, más allá de la inversión inicial, ¿no? Porque el dinero se necesita, no solo por el combustible, sino por los tanques, toda la parte de protección que tenés que tener. bueno, ahora, digamos, saquemos la cuarentena. Sí, Eh, Olvidémonos, digamos, ya pasamos el virus, ya está, ya nos curamos todo, nadie tiene problema, apareció la vacuna, vuelve toda la normalidad. 2025. Ponele que estamos en el 2025. 2025. Y bueno, ponele que ahora estamos en el 2025 o que todavía no vino el tema. Sí, entran, pero los nuevos actores que decís vos, los nuevos jugadores, lo que han hecho es ponerle marca o embanderar, como se llama, a estaciones que ya estaban instaladas. Ah, Hay muy pocas nuevas, digamos. inversiones desde cero. Y los que han hecho estaciones nuevas, tenemos Ryzen, que es Shell, y nada más, porque después YPF y Action han embanderado estaciones blancas, o hubo mucho paso de Action a Shell, o de Shell a Action, o de YPF hubo muchos cambios de bandera. Cuando cayó un contrato, los dueños firmaron con otros, pero después tenés las estaciones de oil, que hay algunas Gulf y otras muchas más Puma. Por lo general es Puma ahora, que Puma es Pampa Energía, que es la que es importadora de combustible, y que es la que tiene la oportunidad, y que lo está haciendo, y lo hizo antes de la pandemia, de vender el litro de nafta super unos 10, 20 centavos o un poco más, bastante más barato que YPF. Entonces gana en esa diferencia. Pero por lo general, para hacer una estación desde cero necesitas por lo menos 3 o 4 millones de dólares para invertir. Una inversión inicial importantísima. Y a veces hay que ver en qué estado, o sea, en dónde lo pones también. Porque sí, un inversor viene, que es un pyme, digamos, que tiene esa plata, le invierte en una estación de servicio, y hay que ver qué mercado tiene para vender, porque después tiene que lidiar por ahí con una petrolera, que la petrolera se dedicó en los últimos años, las petroleras grandes, YPF, Shell y Action, se dedicaron en los últimos años a canibalizar un poco el mercado. Entonces, cuando veía que había un empresario independiente que vendía muy bien, le ponía una estación a 4 o 5 cuadras, le bajaba el precio, lo reventaba, o se quedaba con esa estación. Directamente. Entonces, hay un gran porcentaje de estaciones propias de petroleras que en la época de Menem empezaron a ingresar al mercado y a vender minorista, cuando en realidad las petroleras vendían mayorista, o refinaban o producían. Entonces ingresaron a ese mercado, y ahí dando vuelta un proyecto de ley desde el año 2001 entre los empresarios y sindicatos, que nunca prosperó, que se presentó ya como 4 o 5 veces en el Congreso, para limitar el porcentaje de estaciones de servicio en el mercado minorista. Bien. Que hasta ahora nunca prosperó. Bien, te voy a hacer ya la última pregunta, que son 2 preguntas en una sola. Atento a todo este tema del parate el Vaca Muerta, que por ahí recién esta semana va a empezar un poquito a moverse, pero digo, atento al parate que tiene Vaca Muerta en este momento por la crisis del precio del petróleo y la cantidad de barcos. Estábamos hablando de un mapa donde hay un montón de barcos varados en todas las costas de todos los continentes. ¿Ves posible la importación masiva de combustible nuevamente en la Argentina? O sea, habíamos llegado en algún momento, creo que si no me equivoco, 2018 de autoabastecimiento, 2019 ya no, tuvimos que volver a importar, supongo que en 2020 importaremos de vuelta, pero ¿ves una importación masiva de combustible, o crees que por ahí Vaca Muerta va a empezar a trabajar bien el segundo semestre del 2020? No sé, hay que ver el segundo semestre si la actividad se reactiva y si necesitamos combustible. Porque eso depende de lo que se necesite. Y yo creo que la reactivación no va a ser explosiva. No. Va a ser muy lenta, y va a ser muy lenta, van a quedar la mitad de las empresas sin trabajar, y
Y el problema que tiene, por ejemplo, YPF tiene ya más de la mitad, digamos, del mercado. Y YPF lo que está preocupada ahora es por cerrar los pozos, lo que le cuesta cerrar los pozos, porque, o sea, no es fácil cerrar un pozo. No, porque en general están Por ahí, abiertos 24 horas y durante claro, muchos meses hasta que termine la explotación ahí, hasta que se... y mucho más problema va a ser abrirlo, porque si vos Sí, cerrás un pozo, después hay que ver si lo podés volver a abrir. sí. ¿Y cómo queda Entonces, abierto? Porque después por ahí resulta inviable por depende. la explotación. Claro, depende. Lo que sí, por ahí, ya te digo, las empresas importadoras, las compañías importadoras, por ahí van a hacer un buen negocio, que ya están instaladas en la Argentina, Sí, sí. pero que ya te digo, son las que tienen ahora, por ejemplo, las estaciones Puma, esta petrolera es importadora, por ahí hace un buen negocio. Después hay otras que son las de Gulf también, pero bueno, hay que ver cuánto combustible se requiere, porque, digamos, hasta para la generación eléctrica, si las industrias que cerraron no vuelven a abrir, tampoco va a haber necesidad de combustible para generación Sí, de eléctrica. hecho, una de las industrias que más necesita el combustible es justamente la aviación y están todos los vuelos parados a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, Están todas las por fronteras ejemplo, cerradas en todos los países. por ejemplo, y eso hasta el año que viene No, no va a pasar nada. no va a pasar nada. Bien. Así que no sé, eso no te lo puedo decir. Eso es más por ahí para un experto en petróleo, que tampoco te lo va a decir. Y no, pues no, nadie Hoy tiene la hablé bola de cristal. hoy estuve charlando con el ex subsecretario de combustible, el licenciado Alberto Fiandesio, que es ingeniero industrial, que fue subsecretario en todo el gobierno de Menem, y que fue el que se encargaba del tema de estaciones de servicio y de combustible, y él tampoco puede decir nada, porque él es una persona que sabe mucho del tema, que 20 años fue asesor de YPF, y tampoco te lo puede decir qué va a pasar, porque esto no lo conoce nadie, ni siquiera es una guerra, o sea, no es Claro. una situación Ese es el tema muy total. puntual. No hay un tsunami, no hay un terremoto, no hay una guerra, no hay No, no, nada. no, Va, no. va a salir todo enterito como estábamos, ¿no? Que ese es como el gran análisis que uno tiene que hacer. Salimos de acá Claro, enteros. O sea, no hay edificio destruido, no hay una marea que tomó la claro. ciudad, no hay un terremoto, así que nada, Cuando, salimos indemnes, entre comillas, ¿no? cuando Por lo hablaban menos a nivel estructura. sí, sí, por eso. Cuando hablaban de la bomba neutrónica, ¿te acordás? En los Sí, 80 claro, la decían que bomba H, iba a venir la bomba neutrónica y nos íbamos a morir todos, pero iban a quedar los los edificios, edificios de pie. así Eso, decían. Bueno, no, eso denota nuestra edad también. sí, también Pablo, un nuestra millón edad. de gracias Pero por bueno, aceptar esta no, charlita. Muchas gracias por tu tiempo, ¿sí? por favor, Sergio, un abrazo, ¿eh? Saludos a Igualmente, un todos. abrazo grande y muchas gracias. Chao, gracias.